Hola, como verán voy rotando en cada uno de los videos porque la luz como que me está persiguiendo. Pues este último video es para las preguntas de Jesús, que Jesús no tiene comentarios, solo 4 preguntas. Y dicen así. ¿En qué momento de su vida le llegó la idea de escribir sobre el tema de la degradación de la persona? Eh, es difícil a lo largo de, o sea, realmente digamos, agarrar el momento exacto en el que uno decide escribir algo. Hay temas que se van forjando en el interior de los escritores hasta que un día decidimos que es el momento oportuno para escribir sobre ellos, pero es algo que se ha venido como germinando. En el caso de Pandora, no, en el video que le comenté que le hice a Ana, hablo de que Gerardo está basado en un compañero que conocí en la carrera y estamos hablando más o menos del 93 al 97, o sea, ya llovió. Y también hubo años después, pero como 5 o 6 años después de eso, recuerdo que al leer la nota roja, yo soy mucho de leer notas rojas del mundo, ¿no? En general, recuerdo que vi una noticia sobre una mujer en Florida, en algún lugar de Florida, que era mórbidamente obesa y que empezó a tener un paro cardíaco eh, y llamaron a la ambulancia, pero resulta que la mujer ya no se podía parar del sofá en el que estaba porque pues ahí hacía todas sus necesidades y había pasado tanto tiempo en ese sofá que su piel se había como mezclado con el tejido del sofá, ¿no? Que era de esos como raspositos. Y entonces se la tuvieron que romper una pared para sacarla con todo el sofá, la tuvieron que subir a una camioneta, porque en ese entonces no había estas ambulancias que ahora tienen los gringos para personas de esas dimensiones, en ese entonces no había, entonces la subieron a un camión y llegando al hospital, al tratarla de despegar, la mujer muere, ¿no? Y era una mujer como de 30 y algo de años, y tenía familia, tenía hijos y tenía un marido. Entonces quiere decir que en esa casa había quien le acercara comida, quien le acercara bebida, pero no la limpiaban, no le ayudaban a ir al baño y terminó de esa manera así. Y recuerdo que fue una noticia que me impactó mucho porque me puso a pensar, o sea, debió de habido un último momento en que esa pobre mujer se levantó al baño y después a la siguiente ya no. Y cómo ese puede ser el parteaguas que determina la degradación y la muerte, ¿no? De un ser humano. Entonces, digamos, esta novela de Pandora se había estado gestando pues en los últimos 20 años de mi vida, pero pues fue hasta, no sé, no me acuerdo, 2000, pues no sé, o sea, que empecé a escribirla. Entonces, esa es una pregunta difícil. Eh, las ideas para escribir llegan a veces antes de lo que uno cree eh, que llegaron. Número 2, ¿cree que el hecho de que existan muchas mujeres con una autoestima baja, que no se aceptan tal y como son, se origina en la familia? ¿Cómo cree que esto podía cambiar? Creo que la parte de la autoestima eh, es como una de esas situaciones multifactoriales, porque por una parte está la familia, que por ejemplo como en el caso de Pandora, que era totalmente rechazada por la hermana y la mamá, y al mismo tiempo los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos. ¿Por qué? Porque los padres lo que queremos siempre es evitarle el dolor a los hijos, ¿no? Entonces, si a cualquier padre le hicieran esta pregunta, o sea, si se pudiera elegir, si a uno le dijeran, ¿tú quisieras que tu hijo fuera guapo o feo? Pues guapo, porque la vida es más fácil para los guapos. ¿Tú quisieras que tu hijo fuera chaparro o alto? Alto, porque incluso hay como estudios de que los hombres altos tienen eh, un ingreso más alto y todo esto, ¿no? ¿Tú quisieras que tu hijo fuera tonto o inteligente? Inteligente. La vida es más fácil para las personas inteligentes. ¿Tú quisieras que tu hijo fuera gordo o que tuviera un cuerpo saludable? Pues un cuerpo saludable. ¿Tú quisieras que tu hijo tuviera un cuerpo normal o que tuviera alguna discapacidad? Quisiera que tuviera un cuerpo normal. ¿Quisieras que tu hijo fuera heterosexual o homosexual? Heterosexual, no porque uno tenga algo en contra de los homosexuales, sino porque la vida, la sociedad
a pesar de todos los avances que ha habido, es excluyente, es más dura con las personas que son distintas. Entonces, en el fondo, pues la mamá de Pandora quiere que ella adelgace también porque no quiere que sufra. Irónicamente, en el proceso de evitarle ese sufrimiento, ella es la primera persona que la hace sufrir, ¿no? Entonces creo que por un lado, como bien dices, está el origen en la familia, pero pues a veces por más que a uno lo acepten y lo amen en la familia, está el mundo exterior y al que tenemos que salir. Entonces, en el mundo exterior vamos al cine y vemos a las mujeres actrices, a las bonitas, a las protagonistas con un cierto cuerpo, vemos a las cantantes con un cierto cuerpo, vemos a las modelos con un cierto cuerpo, vemos a los influencers o como se diga con un cierto cuerpo. Entonces, todo por todos lados nos están bombardeando con ciertas imágenes estéticas y, y como vendiéndote esta idea a través de propaganda, ¿no? De que si no estás así, estás mal, ¿no? Entonces, inevitablemente, sobre todo nos pasa a las mujeres, nos comparamos con esos modelos estereotípicos que nos están poniendo enfrente todo el tiempo y muy pocas, digamos, podemos competir contra eso. Entonces, nos hace sentir inadecuadas, nos hace sentir feas, gordas, viejas, ¿sí? Entonces, creo que este tema de la autoestima tiene mucho que ver con las percepciones de cada persona, pero también con el bombardeo de la cultura en la que estamos viviendo. Entonces es un problema como muy complejo, difícil de resolver. No se puede resolver solo a punta de ir al psicólogo para que te haga sentir más seguro de ti misma, porque finalmente nos tenemos que enfrentar al mundo, ¿no? Entonces es algo muy, muy difícil. A lo que sobre todo el mundo se tiene que enfrentar a eso, pero en específico las mujeres. 3. ¿Cómo surge su elección de antivalores a tratar en sus obras? En el libro está Pandora, quien su madre aborrecía, por ejemplo. Yo no elijo antivalores, ni digo voy a hablar de estos temas. O sea, a la hora de... Yo decido que yo quiero contar una historia. Yo quiero contar una historia y al contar la historia salen ciertos conflictos, salen ciertas críticas sociales, salen muchísimas cosas, pero son como un efecto secundario de contar una historia. Pero yo jamás me planteo elegir unos antivalores o valores para nada. Al contrario, yo creo que cuando los escritores se proponen hablar de valores de alguna manera es ya pasarnos a un terreno que no nos corresponde, porque entonces si yo voy a hablar de valores o antivalores, quiere decir que estoy haciendo un juicio previo, ¿no? Es decir, esto es bueno, esto es malo, y yo, escritor, te voy a decir a ti, lector, que esto es lo que debes de pensar, que esto lo debes de considerar malo, y, al igual que yo, y esto bueno, al igual que yo. Y creo que al autor de ficción no le toca eso. Quizás al ensayista, al que escribe autoayuda, a los sacerdotes, a otras personas le corresponden, pero creo que al novelista, al narrador, no le corresponde. Entonces, yo no elijo nada a la hora de escribir, yo solo tengo historias que quiero contar. Y 4, ¿por qué en Pandora le pareció mejor un final abierto? Aunque mi final parece abierto, no es tan abierto como otros, porque finalmente, como ya he dicho en los 2 videos anteriores, se puede más o menos atisbar qué es lo que va a pasar con los personajes. Es decir, o sea, no es un final cerrado en el sentido, como hay algunas películas que ya termina y después en una pantalla negra te ponen, y el personaje fulano de tal se fue a vivir a su castillo de tal, y se casó con fulano de tal y fue feliz, o sea que nos están como dando el epílogo, ¿no? En este caso, aunque parece que el final queda abierto, en realidad no queda, porque Abril sale de ahí sabiendo todo lo que no sabía sobre su matrimonio y le llama a la ambulancia. Entonces podemos pensar que ella se va a divorciar, que Gerardo pues se va a quedar ahí soltero y seguramente va a volver a buscar una mujer para hacerle lo mismo que a Pandora, porque el tipo es un psicópata, y Pandora pues va a dar al hospital y ya sea que muera
allí o que se quede postrada para siempre el resto de su vida, pues es finalmente el mismo final para ella, es decir, se queda sin vida, ¿no? Entonces, los finales muy cerrados son más propios de la literatura como más antigua. En la literatura contemporánea, eh, así como en el cine contemporáneo, lo que pasa es que los guionistas y los escritores tenemos que ir dejando como pistas para que, digamos, en algún momento hay que cortar la historia, pero para que el lector pueda medio sacar sus conclusiones de lo que va a pasar más adelante. Y si no lo tiene al 100% exacto, ¿no? Lo que va a pasar, sí debe de tener más o menos una idea aproximada y basta con que el final sea satisfactorio. No me refiero a satisfactorio así de que a mí me gustan los finales felices y yo quería un final feliz, sino que sea satisfactorio para alguien que después de leer toda la novela, cómo se fue desarrollando la trama, cómo los personajes se iban moviendo a partir de sus propias motivaciones, que el final que le está dando el autor sea el final lógico para aquello que planteó a lo largo de la novela, es decir, que no sea un final sacado de la manga o algo totalmente inesperado o que dices, a ver, ¿por qué pasó esto si en ningún momento lo vimos venir, ¿no? Entonces, tiene que ser un final lógico a partir de lo que se planteó en la trama y por supuesto un final que sea satisfactorio de alguna manera y que ate los cabos que estaban abiertos. ¿Ok? Bueno, Jesús, pues espero que haya podido responder a tus preguntas y muchos saludos a Berta y cuídense mucho todos y sigan leyendo mucho, mucho, mucho.